Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En el programa de hoy vamos a hablar de un tema que hay que tratarlo con mucho respeto, porque conlleva consigo mismo muchas víctimas. Y nosotros queremos tratarlo desde el máximo respeto posible y con las máximas condolencias a las familias de las víctimas. Pero antes de entrar de lleno en el tema principal, me gustaría hablar un poco del programa anterior, que creo que fue un regalo para todos y creo que sacamos muchos frutos de él. Y qué mejor que comentarlo pues con los tertulianos de siempre, ¿no? Jesús Molina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Pedro. ¿Qué tal? Pues coincido contigo. El programa de la semana pasada fue estupendo. Un regalazo en el que pudimos hablar con mucha libertad de muchos temas y creo que a la gente le ha gustado. De hecho, yo mismo personalmente he recibido muy buen feedback sobre lo que estuvimos hablando. Así que ahora lo comentamos porque me encantó. Y también por fin, esta semana sí que sí, ya se ha recuperado. Está con nosotros de nuevo Juan Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena, pues gracias a Dios ya he recuperado. Es verdad lo que decíais en el último podcast, el tema de la voz. Aquí, bueno, podemos estar como queramos, pero si la voz falla, pues bueno. Entonces, bueno, si hablamos del último podcast, que es verdad que yo no estuve, pero sí que lo escuché y me pareció genial su testimonio, el testimonio de Álvaro y cómo se desarrolló, ¿no? Es decir, bastantes temas y bastantes cosas que salieron. Así que felicidades porque no estuve. Felicidades a los dos, bueno, y a Álvaro, la tercera persona que estuvo. Desde aquí enviar un abrazo a Álvaro, que bueno, que a nosotros nos encantó grabarlo, ¿no, Jesús? Sí, sí, claro. Fue un placer estar con él. Un saludo también de mi parte y además seguro que nos está escuchando porque ahora ya es seguidor nuestro. Ya es seguidor nuestro. Sí, sí. Ahora nos conocía, pero no nos estaba siguiendo activamente. Por eso también os invitamos a vosotros a compartir mucho este proyecto, porque así vamos creciendo en comunidad. Sí, además a mí también, como tú has dicho, Jesús, a mí también personalmente me llegaban felicitaciones de que le había ayudado mucho el podcast. Y yo creo que ese es el objetivo, ¿no? Ayudar a las personas y nada, que no se quede solamente en escuchar el podcast que sea entretenido, sino que ayude. O sea, que haga mella en la vida de las personas. Hombre, hay Y gente que, perdona, porque me dijeron personalmente, supongo que a vosotros también, que ya no solo, por un lado, estaban las opiniones del tipo, me alegra mucho escuchar el testimonio de Álvaro y su compromiso y tal, porque en el mundo de hoy es muy iluminador, ¿no? total. Es muy ilustrativo para ver que hay jóvenes implicados y con vocación. Pero es que además, también por otro lado, otras opiniones del tipo, estoy muy contento de haber escuchado lo que pensáis, porque yo también lo pienso y no sabía si nadie compartía mi opinión, ¿no? Sobre muchas cosas. Con lo cual también se está convirtiendo esto en una comunidad de gente que comparte su idea sobre la iglesia, sobre los jóvenes, sobre muchísimas cosas, y que ahora estamos creando un espacio en el que podemos expresarlo con más claridad. Pues sí, la verdad es que sí. Juan Antonio, ¿tú tienes ganas de este programa? Pues sí, no estuve la vez pasada, pero más ganas acumuladas. Pues sí. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, como ya comentaba al principio, que lleva vigente desde hace bastante tiempo, pero que está siendo muy sonado desde este último año. De hecho, el día 26, hace 2 días, el viernes, o sea, nosotros publicamos este programa el domingo, pues el viernes 26 de febrero se cumplía un año desde que Rusia comenzó su invasión a Ucrania. Voy a decir invasión entre comillas porque depende del lado del que te lo cuenten. Pero antes de comenzar con todo el tema, vamos a introducir un poco el tema con cómo sonaban esos noticieros de la guerra. Comencemos plan B. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Why do you go to the metro? Because Russian Federation starts the war in Ukraine. So what do you want to do? Save our life. Son los restos de artillería rusa que no paró de caer aquí, en Luch, durante meses.
Para situarnos un poco en el contexto, después de escuchar este audio, vamos a remontarnos al 2013, aunque realmente el conflicto viene desde la Edad Media prácticamente. En 2013, como decía, un histórico acuerdo político y comercial entre Ucrania y la Unión Europea tensó las relaciones de Ucrania con Rusia. Entonces el presidente de Ucrania, Víktor Yanukovych, suspendió las negociaciones por presión de Moscú, vamos. Y durante semanas estallaron protestas violentas en Kiev, conocidas como Euromaidán. En 2014 el Parlamento ucraniano acabó destituyendo al presidente, lo cual ha sido descrito como una revolución de Ucrania, como un golpe de Estado por parte de Yanukovych. La escalada culminó con el antecedente más directo de la actual crisis, la anexión de Crimea, que es una península que forma parte de la Ucrania independizada en 1991 por parte de Rusia en 2014, mientras el país lidiaba con la crisis política. Para justificarlo, Rusia alegaba que estaba defendiendo sus intereses y de los ciudadanos de habla rusa en Crimea, que es una de las regiones con más lealtad al territorio ruso, al gobierno ruso. Meses después, rebeldes prorrusos se levantaron en una región en la región de Donbass, en el este de Ucrania, y comenzó una guerra civil en la región que continúa hasta ahora y que enfrenta al gobierno ucraniano contra la autoproclamada Repúblicas Populares, apoyadas por Rusia, que se considera su protector, y en febrero reconoció su independencia 8 años después, el 24 de febrero de 2022, y forma parte de la guerra ruso-ucrania. Se trata del mayor ataque militar convencional en suelo europeo desde las guerras yugoslavas, generando miles de víctimas mortales, así como la mayor crisis de refugiados en el continente desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 7,2 millones de ucranianos han abandonado el país y más de 7,1 millones se han desplazado internamente. La guerra ha causado ya la muerte de más de 7.000 civiles, según las Naciones Unidas. Este dato es de enero de 2023. ¿Cómo visteis el inicio de la guerra vosotros, Juan Antonio? Yo, precisamente cuando estabas hablando de esto, estaba intentando hacer memoria de dónde estaba, de cómo fue. Realmente no recuerdo bien cómo viví el inicio de la guerra. Yo sí que recuerdo los comentarios de la gente porque, igual que cuando estaba el COVID, es que ha salido en no sé dónde, allí bastante lejos de donde nos encontramos, de España. El COVID, bueno, eso es que queda muy lejos. Entonces era como un poco la misma circunstancia, ¿no? Era, ha empezado la guerra, mira la que se está liando, que si Rusia, que si Ucrania. Llegará aquí, y bueno, después ya vimos más los acontecimientos, pero ahora que se cumple un año, es verdad que ya están saliendo cifras bastante elevadas, que es lo que tú decías, que se aproximan, o no sé si se aproximan o pasan o superan lo de la Segunda Guerra Mundial, pero yo recordaba comentarios que decía, a estas alturas que salte en guerra con lo que hemos pasado en un pasado bastante reciente, parece de película, ¿no? De película total. Jesús, ¿tú cómo lo viviste? Yo lo recuerdo bien porque estoy bastante pendiente de la actualidad, me gusta seguir las noticias, sigo sobre todo gente en internet que se dedica al periodismo, ¿no? Periodismo independiente en YouTube, en iVoox, que tienen podcast y tal. Entonces estaba bastante pendiente de la situación. Recuerdo que desde diciembre del 2021 ya estaba saltando la liebre porque se había hablado mucho de que los rusos estaban acumulando tropas en la frontera y había tensión con Estados Unidos y tal. Y recuerdo además la noche del 24, además lo estaba siguiendo por un directo en Twitch de un periodista que estaba contando la cosa tal como se había oído esa misma tarde, ¿no? Que se había liado parda, porque nadie se esperaba que fuera a ser tan directo, ¿no? Que es que ocurrió una invasión en Europa. Era muy impactante porque nosotros no hemos vivido nada por el estilo, ¿no? Y recuerdo eso al día siguiente con mucha incertidumbre pensando, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué tenemos que hacer nosotros, no? Porque es que desde que yo estoy vivo no hay una guerra en Europa, ¿vale? Es que es muy fuerte. Entonces, estaba totalmente... Bueno, estaba bastante afectado, la verdad, porque es que era como novedoso. Muy raro. Yo recuerdo de que cuando saltó,
Yo realmente me enteré bien a la mañana siguiente. Y la verdad es que suscitó en mí miedo, muchísimo miedo. O sea, porque digo, ya está, se acabó. Porque claro, a mí me contaban que ya con que iba a haber una tercera guerra mundial, ya escuchabas tú barbaridades de que, bueno, que no son barbaridades, que puede llegar a cumplirse, ya lo hablaremos más para adelante. Pero la verdad es que miedo porque yo me enteré por Twitter, que estaba en Twitter, y de repente por la mañana, esa mañana yo dormido en el instituto, me enteré de que bueno, que había habido una invasión, ¿no? Y claro, a más joven eres, más te impacta, yo creo, ¿no? Porque tienes más lejos la guerra aún. Mm. Porque es verdad que nuestros mayores tienen muy cerca, por ejemplo, la Guerra Civil Española. Pero a mí me impactaba porque yo creía que eso no pasaba. Que eso era lo típico que te contaban en los libros de historia, que es horrible, pero que eso ya no iba a pasar. ¿Cómo iba a pasar? Si es que ya hemos vivido 2 guerras mundiales, ya, pues sí, la verdad que con miedo, la verdad. Lo pasé con miedo ya después que me fui informando un poquito mejor y fui racionalizando un poco más mi opinión y pensando mejor las cosas. Pero sí, al principio la incertidumbre, eso fue como el COVID, que no sabíamos lo que se nos venía encima y el miedo. Algo así, Sí. es verdad. ¿Creéis que va a escalar algo mayor? Bueno, yo creo que no, ¿eh? Yo pienso que no. ¿No? Ahora, cuidado, que no tenemos una bola de cristal. Pienso, o sea, opino. Es posible que no, pero ¿Por qué? también es posible que sí y todo lo que es posible, ¿no? Pero no hay que olvidar muchos momentos de la guerra. De hecho, estamos hablando de esto porque ha pasado justo un año en que la tensión ha sido muy grande. Ha llegado incluso a estar sobre nuestras cabezas otra vez la amenaza de la guerra nuclear, que es algo que no se ha escuchado desde los años 60. O sea, es muy fuerte, ¿no? Pero yo creo que no, porque Rusia no deja de ser un país con muy pocos recursos. No hay que olvidarlo. O sea, por mucho que haya mostrado la potencia militar que ha mostrado Rusia en este asunto, lo que hemos visto por parte de la propaganda rusa, y ahora hablaremos también de eso, es un país, por medio de la propaganda, un país potente que va a... como casi el discurso de Putin era constantemente hablar de que aquello era casi como una operación quirúrgica. Era entrar, hacer lo que había que hacer y terminar, ¿no? Entrar en Ucrania, cambiar el gobierno, porque a él no le gusta y listo. Y lleva un año y no ha sido capaz de tomar la capital. Lo que yo veo en la realidad es que el ejército ruso ha sido completamente inútil, inepto. No sabía hacer lo que tenía que hacer, lo que ellos querían hacer, ¿no? No sabían hacer su trabajo. Y además, que es que aunque no estén en guerra directamente, a la OTAN la tienen enfrente. Que la Unión Europea y la OTAN se está dedicando a armar a Ucrania y que, de hecho, además, yo creo que los rusos no contaban en absoluto con la defensa que los ucranianos están haciendo de su país. Es que hasta los ucranianos prorrusos del este de Ucrania se han levantado contra los rusos, porque lo que están viendo es a un invasor dentro de su propio país y se están dedicando a defenderlo, ¿no? Con lo cual yo creo que ya Rusia ha perdido muchas oportunidades que tenía de escalar el conflicto, a no ser que se les vaya la olla y empiecen a amenazar con la guerra nuclear, cosa que saben que no les conviene, porque eso, la única salida de la guerra nuclear es la destrucción total mutua. No queda otra. O sea, aquí o estamos en paz o nos destruimos completamente, pues eso no le conviene a nadie, ¿no? Con lo cual yo creo que no, que a nadie conviene que la cosa escale. Antes más le conviene a Putin vender que, bueno, que no ha sido un fracaso, ha sido como, bueno, dejémoslo ahí, no explicarlo muy bien, ¿no? Pero otra cosa no podría. Juan Antonio, ¿tú cómo lo ves? Justamente lo que estaba diciendo Jesús, yo veo ahí que puede que esto no se dé más porque yo creo que Rusia tiene las horas contadas en el sentido de recursos en este sentido, ¿no? Pero a mí me parece que puede pasar que o Putin haga o diga lo que acaba de decir Jesús, que mira, un paso atrás de la manera que sea, o como cuando se acorrala un animal, que al final termina haciendo locura porque se le está yendo más la pinza de lo que ya se la iba. Entonces, bueno,
de lo que dice Jesús, no tenemos una bola, no podemos saber qué va a pasar exactamente en el futuro, pero es opinión. Bueno, Rusia está aliada con China. Bueno, Es buena aliada. pregunta. A ver, claro, es que no todo es tan sencillo, ¿no? Claro. Em, Tienen intereses comunes. Sí y Y no, no. depende, claro, porque a ver, a China no le interesa un enfrentamiento directo con Estados Unidos, por ejemplo, militar, si no ya habría invadido Taiwán, por ejemplo, o, o tampoco le interesa perder a Estados Unidos como mercado, porque al Es final que son hay mucha economía también de por medio. Sí. Pensad que Rusia ya ha cortado relaciones comerciales casi totalmente con la Unión Europea y con Occidente, ¿no? Lo cual el les está gas afectando ruso y mucho. esto. Por mucho que digan que no, les está afectando, ¿no? ¿Esto le interesa a China? Bueno, le interesa por un lado a lo mejor porque el petróleo se lo venden más barato, los rusos a ellos, pero por otro no le interesa porque tampoco quiere estar a malas con Estados Unidos. En fin, todo es más complejo de lo que parece. Es un tira y afloja a ver qué es lo que compensa más y todos miran por su propio interés y todos... Claro. Porque es que lo comentaba esto de China porque no sé si había escuchado que se me venía a la cabeza la noticia esta de que han detectado ovnis, objeto volador no Uy, esto es identificado buenísimo. en Estados Unidos. Que al parecer eran globos de espionaje chinos, creo que era. Sí, eso decían. Todo empezó porque se vio un globo. Un globo. Es que vamos, estamos en el siglo XXI, ¿vale? 2023. Un globo en Montana, allí al norte de Estados Unidos. Y como no sabían lo que tenía, porque por lo visto era enorme, lo que llevaba colgando, dejaron que cruzara todos los Estados Unidos. Llegó hasta la costa este de Estados Unidos. Y ya en el Atlántico, en las aguas territoriales de Estados Unidos, lo derribaron. Y ahora llevan como un mes, no sé si un mes ya, casi un mes. ¿Un mes ya? No lo sé, bueno, a lo mejor menos, todo pasa muy rápido. Desde Estados Unidos diciendo que no paran de detectar objetos. A ver, OVNI significa objeto volador no identificado. Claro, que no es No que hayan significa venido los extraterrestre extraterrestres. marciano que viene a invadirte y a abducirte, no significa eso. Entonces, si tú ves algo volando y no sabes lo que es, pues es un OVNI. Pero esto también es un poquito cortina de humo ante todo el escándalo que supone en las implicaciones de Estados Unidos en la guerra. Es que hay mucho que decir. Recordad, por ejemplo, que el conducto de gas que salía de Rusia, el Nord Stream 2, el 1, que es el que funcionaba, reventó misteriosamente y ahora un periodista muy famoso presentó pruebas de que había sido Estados Unidos y ahora les interesaba a ellos desviar la atención. En fin, es que todo muy complejo, ¿no? Todo tiene mucho que ver con todo. Claro, yo también he escuchado que era como una especie de cortinilla de humo por esto que ha pasado en Ohio, que ha habido una catástrofe También. medioambiental brutal. O sea, que están pasando muchísimas cosas en general en el mundo que son desastres. Pero un año, ¿eh? Un año lleva ya la invasión y no para. Y parece sí. mentira, ¿eh? Desde el punto de vista cristiano, ¿cómo debemos actuar ante esta situación? Juan Antonio, ¿tú qué piensas? Bueno, es que, como estábamos comentando, la situación es complicada, ¿no? No tengo noticias, pero tampoco tengo dudas de que la iglesia seguramente, tanto alrededor, la iglesia, digamos, no afectada, la iglesia particular de otros países, de otras circunstancias, seguramente se hayan puesto las pilas para echarle a mano lo que se necesite. Y la iglesia de allí, pues, me imagino que también, no solamente la nuestra, la iglesia católica, pero desde la religión yo creo que nosotros lo que debemos fomentar, sobre todo, yo creo que es un diálogo, ¿no? No sé el tema de la guerra, la verdad que con este tema no estoy informado, pero viendo algunas noticias, porque es verdad que el boom salió hace un año y luego ya parece que eso ya ha dejado de existir o es que ya no está pasando, pero yo creo que la iglesia ahí no solamente anima, sobre todo el Papa, que sale en bastantes ocasiones mencionando la guerra, yo creo que ahí la iglesia a nivel desde el punto más alto de la jerarquía, que es el Papa, da como toque de atención, diciendo no olvidemos que esto está pasando, cuando en otros aspectos, bueno, quizás ya no interesa
o ya no sea noticia o ya por otras circunstancias no interese. Ya no vende. Sí, efectivamente. Yo, personalmente, como has dicho tú, como cristianos tenemos que defender la paz. Y bueno, y también estaba yo pensando un poco dirigir la pregunta a qué podemos hacer. O sea, en el sentido de actuar. Se han dado casos yo conozco a muchos casos de, por ejemplo, nosotros en Christus Vinci hicimos un rosario en directo con Marina, sí, de Uno por Todo, que es un proyecto que una chavala pues propuso para conseguir recursos para los más necesitados, para los bebés más necesitados. Y, y ella, por ejemplo, creo que ha conseguido hace poco no sé cuántas miles de mantas para mandar a Ucrania, por ejemplo, y se las ha mandado. También conozco casos de una madre que se encargó de llevar un grupo de mujeres que iban a acoger temporalmente a los niños que venían de Ucrania. Por ejemplo, son proyectos se han surgido. Yo creo que ha sido la guerra como que ha unificado un poco la parte más solidaria de las personas con la parte más solidaria de, bueno, con la moral cristiana, ¿no? Yo creo que se han unido y que l- todo el mundo ha querido ayudar a esas personas y se han mandado muchísimos autobuses para que desalojaran Ucrania, se han mandado. Yo creo que es una buena noticia en el sentido mm, de eso, de que se ha notado que las personas se han volcado y que se han unido y que han sido capaces de trabajar juntos sin importar la ideología, las creencias ni nada, han sido capaces de ayudar. Tú, Jesús, ¿cómo ves desde el punto de vista cristiano, cómo crees que se debe actuar ante esta situación? Hombre, está claro que está claro que algo hay que hacer, ¿no? Porque ves que en el, digamos que algo así como en el patio trasero de tu casa está ocurriendo algo terrible y tú te sientes llamado a actuar, ¿no? A dar de tu parte. Quizá es cierto que nos pilla un poco lejos y que al final, si uno no tiene mucha facilidad para hacer caridad, la hace antes con el hermano que tiene al lado que con el que está muy lejos, ¿no? Pero em, por un lado, creo que se ha demostrado después de la guerra que, que Europa y Occidente, por los valores cristianos, no nos engañemos, no por otra cosa, ha sido perfectamente capaz de unirse y de hacer caridad con los que están sufriendo las consecuencias de esta tragedia. Que es que cristianamente, es que eso nos llama, no hace falta ni pensarlo, ni hacer una reflexión sobre eso. ¿Tenemos que ayudar? ¿No tenemos que ayudar? No, no, no. Cuando Total, pasa algo así, nos lanzamos todos sin preguntar, ¿no? Incluso nos unimos los que, en cierto modo, estamos enfrentados, quizá ideológicamente o incluso por cuestiones religiosas, y ahí se demuestran los valores cristianos. Es que cristianamente se actúa así porque vemos que Occidente es el que ha actuado así. Tanto Europa como Estados Unidos han sido los que más se han volcado con ayudar a los que han sufrido la guerra. Hemos mencionado a otros actores en la guerra que directa o indirectamente han hecho algo en la guerra, como China o qué sé yo, y no se escucha que de allí venga ningún tipo de auxilio a Ucrania, ¿no? Precisamente porque no se quieren declarar a favor o en contra. Mientras claro, se que quieren mantener nosotros neutros, hemos ¿no? tenido una declaración totalmente a favor, ¿no? Del bando ucraniano, que es la víctima en todo esto. La víctima depende del lado el que te lo cuenten, ¿eh? Ojo, porque Hombre, por supuesto. si tú eres de Rusia, a ti te van a decir que Rusia es la víctima. Claro, claro, es que, a ver, en una guerra eh, la propaganda vuela es que la propaganda tiene que ocurrir. La mitad de la guerra se hace en la publicidad. Esto se ve cualquier guerra histórica, ¿eh? En la historia siempre, 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 ¿no? Aunque vayamos a guerras de hace 5.000 años, te lo encuentras, que las fuentes son contradictorias siempre, porque si no es que no habría guerra, ¿no? Si tengo que hacer la guerra, tengo que justificar por qué la hago. Porque además tengo que implicar a muchos más en ese proyecto. ¿Por qué necesita el Estado ruso hacer propaganda de que ellos están haciendo el bien y no el mal? Pues el mal es Ucrania, ¿no?
porque si no, no convencerían a su propio pueblo de que tienen que entrar en esa guerra. Y los rusos, estoy seguro de que están haciendo un esfuerzo muy grande solo para sostener esta guerra. Pensemos que los recursos que el Estado ruso utiliza para hacer la guerra vienen de algún sitio y no es de nosotros, ¿no? Entonces, la propaganda tiene que ocurrir. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros es atenernos a los hechos. Lo que yo vi el día que empezó la guerra fue que un ejército de un país invadió otro. Ya está. Es que me da igual las razones históricas, me da igual las razones políticas, qué tal. Vale, estupendo. Que no es que Ucrania formó parte de Rusia. Bueno, esto lo podríamos discutir. No es que en Ucrania hay nazis, que esto es otra de las cosas que han argumentado los rusos. No es que están oprimiendo a los rusos que están viviendo allí. Vale, lo que tú quieras. Pero has invadido un país, ¿no? Sobre el que no tenías soberanía ninguna. Pues ya está. Entonces la víctima es el invadido y el verdugo es el invasor. No hay más historia. Salió también una noticia hace tiempo de la respuesta que estaban dando, digamos, los países, ¿no? Y en concreto España. Pues hace escasos días, creo que fue el jueves, salió una noticia que decía respuesta rápida, pero gestión lenta. Por ejemplo, aquí a España sí que llegaron refugiados, sí, ucranianos, Ucraniano, sí. sí, que estaban buscando aquí refugio. Decía que en centros de recepción, atención y derivación, es decir, en Barcelona, Málaga, Madrid, pero que las ayudas, es decir, la respuesta fue muy rápida, como he dicho al principio, respuesta rápida y gestión lenta, pero luego ya las ayudas como que a día de hoy casi que no han llegado. Es que esto es otra cuestión ya, ¿eh? Es que quizá a nivel político, a nivel de propaganda, que es lo que dice Jesús, que es que aquí la propaganda y toda la cuestión de marketing es importante, pero ya los países, digamos tipo España, no sé, otros países, me imagino que estaban más cerca, pues quizás se hayan implicado más, ¿no? Pero ¿qué propaganda hemos hecho nosotros para que luego las ayudas casi que no lleguen? Hay una página bastante, es decir, que podemos hacernos caso de lo que nos dice, que comenta esta situación, ¿no? Es decir, que han llegado muchísimo, pero que las ayudas a día de hoy de este mismo país o este gobierno que se estaba comprometiendo, bueno, pues no han llegado. La verdad que es una situación alarmante, cuanto menos, pues porque, como tú has dicho, quizás pues los gobiernos se ponen la careta de buenos y de ayudar y de que vamos a apoyar a todas las personas, pero realmente luego, ¿no? Como tú decías, Juan Antonio, no están llegando las ayudas, ¿no? No sé, Jesús, tú esto cómo lo ves. Es que la guerra es política. Eso es así. La guerra hemos tendido a idealizarla mucho. Idealizarla no en el buen sentido, o sea, no en decir que la guerra es buena, sino en tener una idea de la guerra que no es realista, sino que es idealista, ¿no? Es que, bueno, es la defensa de los buenos valores cuando se ven amenazados, o es una causa justa cuando se lucha por valores nobles y tal. A veces puede ser así, pero yo creo que a nivel individual más que universal. Mientras que a nivel universal, a nivel general, cuando un Estado le hace la guerra a otro, eso es política. Es por razones políticas y punto. ¿Por qué declara un reino una guerra a otro? Pues porque tiene intereses económicos o tiene que defenderse en algún sentido, o tiene que prevenir una amenaza o lo que sea. En la historia de la guerra, que es la historia del ser humano al final, podemos ver un montón de causas distintas para justificar la guerra. Y aquí ha pasado lo mismo. Tanto los estados que están implicados, Rusia y Ucrania, directamente, como Sí. los que han colaborado de alguna manera, que colaboran en función de sus intereses políticos. Ha habido momentos de la guerra en los que Ucrania reclamaba la ayuda tanto de la Unión Europea como de la OTAN, ¿eh? Y había muchos países que se resistían a enviar armamento, a enviar comida o recursos de cualquier tipo. Y no porque pasaran problemas económicos o lo que fuera, sino porque a lo mejor no interesaba a sus gobiernos. Hasta el punto tan frío de ver cómo en algunos países se ha evitado hablar de la guerra o se ha evitado enviar recursos porque a sus políticos no les interesaba electoralmente. Que eso ha pasado. ¿Eh? Qué Pues faena. la misma España, directamente. Es que nos recordemos que aquí tuvimos una cumbre de la OTAN
en Madrid, que fue de una importancia considerable, y parte del gobierno de España estaba en contra de la OTAN. Abiertamente, la OTAN, que es la que precisamente impide que la guerra escale, ¿no? Porque es la que se pone del lado de Ucrania e impide que Rusia avance más allá, ¿no? Entonces, ¿de qué lado estamos, no? Al final lo que nos interesa es, a los políticos, lo que les interesa es vender a sus electores, a sus votantes, a sus militantes, a sus seguidores, lo que quieren oír y ya está. No responden a ideales o a ideologías superiores, sino que están respondiendo a lo que los demás quieren escuchar, lo que les conviene a ellos. Ya no es solamente los gobiernos los que apoyan a Rusia o los que no se quieren declarar neutrales. También pasa con la Iglesia Ortodoxa en Rusia. Ya no estamos hablando ya de un estamento político, estamos hablando de un estamento religioso. Ya que la Iglesia Ortodoxa, como ya os he dicho, rusa, apoya fuertemente la guerra y lo que conlleva y lo defiende a capa y espada. No sé si alguno de vosotros sabe un poco más de este tema. Jesús. Bueno, yo porque estoy interesado en la guerra y tal, y además he escrito sobre este tema en la sección de nuestra página web, Historias de la Iglesia. Tengo varios artículos escritos sobre la Iglesia Ortodoxa y tal, es un tema que me interesa bastante. Y ocurre que en Rusia, particularmente en Rusia, hay iglesias ortodoxas en muchos otros países de Oriente, pero de nuestro Oriente, ¿no? Pero en Rusia es una iglesia especialmente unida al Estado. Esto es muy curioso, porque hasta el fin de la Unión Soviética, lógicamente, la iglesia no estaba unida al Estado. De hecho, el Estado era su mayor enemigo, ¿no? en la época soviética. Desde que cayó la Unión Soviética y Rusia se puso por su cuenta, la iglesia ortodoxa ha sido como un puntal del Estado ruso, como una institución política. Y en sus decisiones más trascendentales, las del Estado ruso, la iglesia ortodoxa lo ha apoyado, fuera lo que fuera, ¿eh? Y claro, esto ha provocado esto ha venido provocado, mejor dicho, porque el Estado ruso necesita también una legitimidad moral. Y Putin, en particular, que se ve a sí mismo como una especie de luchador contra Occidente que está corrompido de los valores tradicionales, pues entonces la iglesia es como su apoyo moral. Él se apoya en la autoridad de la iglesia para decir que está pues un poco como salvando al mundo del mal, ¿no? Es un poco una actitud mesiánica. Y esto produce que veas escenas tan grotescas como al patriarca de Moscú defendiendo la guerra. ¿Vale? Porque por mucho que hable de... El patriarca es como el papa, ¿no? Sí, claro, claro. La iglesia, hay que pensar que la iglesia ortodoxa está atomizada, ¿no? Está partida en patriarcados distintos. Son muchas iglesias ortodoxas y cada una de ellas es autocéfala, es decir, se rige por su propia cabeza, no reconoce una autoridad fuera de ella, ¿no? Aunque las iglesias ortodoxas entre ellas se reconocen, incluso reconocen a nuestra iglesia. La iglesia latina es el patriarcado de Occidente, ¿no? El patriarca de Occidente es el papa. Pues ellos igual. En Rusia, el patriarca máximo, digamos, la autoridad suprema de la iglesia es el patriarca de Moscú. Pues al patriarca de Moscú tú lo puedes encontrar defendiendo la guerra perfectamente. Claro, diciendo que, bueno, que Occidente está instalado en el pecado. Es que Occidente legaliza el aborto y hace propaganda de cosas inmorales e impuras. Y entonces los estados son ateos y entonces, claro, habrá que combatirlos, ¿no? Esto da lugar a muchos dilemas porque te encuentras a católicos aquí, en casa, no defendiendo a Putin, pero bueno, un poquito sí, porque claro, a ver, es que es muy malo Putin, porque Putin ha invadido Ucrania, pero Putin piensa como nosotros. Esto es muy peligroso, ¿eh? Muy peligroso, la verdad es que sí. Con esto yo quiero enlazar un poco porque quiero dirigirlo un poco a ver que expliques tú también, Jesús, que tú estás más informado. Para quien no lo sepa, Jesús es diácono y bueno, y quieras que no, pues tiene ahí teología estudiado. Quería dirigirlo un poco para las personas que tengan más dudas sobre si la guerra es lícita. Para un cristiano, ¿es lícita la guerra?
O sea, ¿en qué ocasiones se puede llegar, vamos a poner entre comillas, a defender la guerra? Pues este tema es muy interesante. Además, he discutido con muchas personas a cuenta de esto porque muchas veces no están de acuerdo, ¿no? Porque eh, es un tema muy espinoso y claro, es tan humano, la guerra. Hay que pensar que desde que el mundo es mundo hay guerra. Y en un mundo en el que existen estados, existe guerra, necesariamente, nos guste o no. Entonces, claro, la Iglesia ya ha hecho una calificación moral, ha tenido que definir si la guerra es lícita o no, ¿no? Claro. La guerra de por sí va en contra, en sí misma, ¿eh? La guerra como en su sustancia va en contra del quinto mandamiento, no matarás. La destrucción de la vida humana está condenada por Dios desde el primer momento, eso es así. Con lo cual la guerra en sí misma es un mal. Claro, es un mal. No habría más que decir, ¿no? O sea que si se puede evitar, Claro, ahí viene el lógicamente. tema, ¿no? Ahí viene el tema. Si se puede evitar, exacto. Este es el criterio fundamental que da la Iglesia, ¿no? Si la guerra se puede evitar, que no se haga, lógicamente, ¿no? Ya está, no hay más que decir. Porque si la Pero no guerra es un hacer, capricho, claro, no hacer los mínimos esfuerzos para evitarla, sino claro, evitarla esto lo que hasta... evita, esto lo que evita es que los estados se hagan como que busquen resquicios legales para poder hacer la guerra, ¿no? Y decir, bueno, es que, claro, pasó esto en la historia y luego hay que defender a no sé quién y tal. Bueno, pero esta guerra era necesaria. A ver, no, pero no, pues entonces si no era necesaria, no, si se podía evitar que no se haga, que me da que no igual se las haga, causas que tengas, claro. ¿vale? Esto se podría alegar ya directamente contra la guerra de Putin. No, es que había rusos oprimidos en Ucrania. Es que había miembros del gobierno de Ucrania que tenían unas ideologías nacionalsocialistas. Es que Ucrania ha sido parte de Rusia en la historia. Vale, muy bien. ¿Pero era necesaria la guerra? No, pues que no se haga. Punto. ¿Vale? Es el criterio de la Iglesia. Claro, esto no es suficiente en el mundo en el que vivimos, porque la guerra sigue ocurriendo y a veces hay que hacerla, porque nos vemos obligados, ¿no? Entonces, en ese caso, la Iglesia reconoce cuáles son las condiciones que se tienen que dar para que sea legítima la defensa por medio de la fuerza militar. Pensar que en el mundo en el que este mundo que existe tan perro, tan malo, a veces ocurre que nos vemos a un ejército enemigo dirigiéndose hacia nosotros, ¿no? Esto nosotros no lo hemos vivido porque ya somos contemporáneos, ¿no? de esta época, pero lo han vivido todos nuestros antepasados. En ese momento, ¿qué puedes hacer? ¿Te defiendes tú solo? Tú solo no te puedes defender. Necesitas ponerte de acuerdo con tu comunidad política, la ciudad, el país, lo que sea, para defenderte de ese invasor. Con lo Claro. cual ahí la guerra hay que hacerla, ¿no? Entonces, esa legítima defensa, que no guerra, legítima defensa, mediante la fuerza militar, ¿qué características debe reunir? Pues fundamentalmente 4, que son las que reconoce la Iglesia. Primero, que el daño que te está causando el agresor, en este caso, vamos a traerlo a la realidad, ¿no? En este caso, Rusia, sea largo, es decir, establecido en el tiempo, grave y verdadero. Es decir, que te está causando un daño grave, que está prolongado en el tiempo y que es cierto, ¿no? Si la guerra dura un día, pim pam pum, entran y ya está, pues no te ha dado tiempo casi, ¿no? Pero en una agresión que se ve que está durando un año, pues está claro que además, y daño grave, por supuesto, hay ciudades que han sido arrasadas, ¿no? Con lo cual el daño es objetivo. Luego, la segunda condición es que todos los demás, cualquier otro medio que se haya podido poner para defenderse haya sido impracticable, que no se haya podido aplicar, porque no funciona. Es decir, se han agotado las vías diplomáticas, no se ha podido alcanzar ningún acuerdo, ningún tratado para preservar la paz. Es decir, como que la paz es un bien tan valioso que hay que intentar conservarlo por todos los medios antes que hacer la guerra. Sí. En este caso no se ha podido porque es que el Estado ruso no ha querido. No Ha entrado de repente. no ha dialogado, claro. Mira que todo Occidente se ha puesto, ha insistido, ya dije yo al principio que desde meses antes de que comenzara la guerra se sabía que había tropas en la frontera de Ucrania, tropas rusas, y todo el mundo advirtió que cuidado con lo que puede pasar, que no que estamos abiertos a negociaciones, que se hable, nada. El Estado ruso no se abrió, pues claro, se agotaron todas las vías, ¿no? Pues en ese caso también hay que hacer la guerra. La tercera condición
voy acabando, la tercera condición es que, esto es curioso y podría ser lo más debatible quizás, que es que las condiciones de éxito sean realizables. Es decir, que si tú sabes perfectamente que tu guerra no puede tener éxito en ningún sentido, no la hagas. Esto es más duro, porque si el Claro, Estado porque ucraniano entonces no te supiera... defiendes. ¿Perdón? Entonces no te defiendes. O sea, En teoría no. tienes que En teoría dejarte no. vencer. Claro, es que Pero pensemos... ¿hasta qué punto es eso? Porque, por ejemplo, Ucrania por sí misma no es capaz de vencer a Rusia, pero con la ayuda de la OTAN, sí. Entonces estás Claro. involucrando a sujetos, a otros individuos, ¿no? Entonces eso, dentro del catecismo, ¿cómo se recogería? Bastante curioso. Bueno, de mi opinión, yo creo que está perfectamente justificado este punto, porque primero, Ucrania por sí sola ya ha demostrado que tiene posibilidades de éxito, porque los ucranianos han demostrado ser unos valientes y unos fuertes hasta el último momento, ¿no? Eso es brutal. Pero además, que es que el hecho de que te ayuden no está condenado, por mucho que tú impliques a otras personas. De hecho, Occidente se ha implicado voluntariamente. Ucrania no ha obligado a implicar a Occidente. Y Ucrania tiene posibilidades de éxito. Las tiene, porque lo estamos viendo. Si no, la guerra no habría durado un año, Claro, habría ¿no? durado una semana. ¿Mm? Y no habría hecho nada, ¿no? Y por último, y creo que es el punto, un punto añadido en el catecismo, recordemos que el catecismo es del año 82, si no me equivoco, después de la guerra, bueno, durante la Guerra Fría, los últimos años de la Guerra Fría, que el empleo de armas, esto lo leo textualmente, no entrañe males y desórdenes más graves que el mal que se pretende eliminar. Esto quiere decir que no se utilicen armas que produzcan un mal mayor que la propia guerra. ¿Mm? Lo que yo estoy buscando eliminar una agresión, ¿no? Imaginemos que Ucrania tiene armas nucleares y que no las tiene, pero imaginemos que las tiene. Entonces yo, para eliminar la amenaza de que Rusia me invada, que me está invadiendo, pues lanzo un arma nuclear en Moscú. Y entonces mueren 12 millones de personas. Bueno, has provocado un mal mucho mayor que la propia guerra, ¿no? Entonces eso no es lícito. Esto es un punto que añadió el catecismo precisamente a cuenta de las armas nucleares, que era una cuestión moral muy discutida, porque antes de los años 50 no existía esa amenaza, ¿no? Esto es muy curioso. Sí, yo creo que para ir terminando, gracias Jesús por esta aclaración que yo creo que es interesante para todos, es conocer cuándo es lícita la guerra. Obviamente desde aquí no promulgamos la guerra para nada, hay que intentar por todos los medios evitarla, como ya dice el catecismo, pero para terminar, y ya como cierre del podcast, Juan Antonio, ¿crees que también puede la guerra esta desembocar a un ataque a la cristiandad? ¿O crees que no tiene nada que ver? Pues mira, han salido noticias, han salido bastante, no noticias sueltas y así, sino que muchas veces, a ver, el trasfondo que puede tener, digamos, la guerra y sobre todo apoyado, que es lo que estaba exponiendo antes Jesús, que en este caso Jesús, gracias por todo lo que has expuesto, porque a mí personalmente me has aclarado bastante, sobre todo qué punto tiene la Iglesia, no la católica, sino la ortodoxa, ¿verdad? Sí, sí, es la ortodoxa. Eh, en este punto. Si es un ataque a la cristiandad, bueno, ahí quizá un pilar fundamental para Rusia es la iglesia. Ahí mismo la iglesia dice que bueno, no la iglesia católica, volvemos a decir, pero eh, que dice que la guerra es necesaria. Entonces, yo le vuelvo un poco la pregunta, es decir, ¿nos afecta o en parte la iglesia es la que está un poco fomentando esta guerra? No la iglesia católica, vuelvo a repetir. Es que yo creo que puede llegar a dar incluso confusión, ¿no? Las personas que escuchen la iglesia apoya a Rusia. Como hay gente que no conoce que hay diferentes ramas del cristianismo y que se ha ido dividiendo a lo largo de la historia, se cree que todo es el mismo, o sea, que todo es lo mismo. Que si cree en Jesucristo es lo mismo. Entonces, cada vez que escucha a la iglesia, ella se cree que el Papa está metido y que está diciendo que Rusia es el bueno.
eso hay que tener mucho cuidado y nosotros como cristianos aclararlo siempre porque es nuestro deber. Que hay que inculparnos en el sentido de que nuestra iglesia, la iglesia católica, no promulga la guerra, sino es la iglesia ortodoxa. Y por esa parte, en mi opinión, creo que pueden venir esos ataques. Pero yo creo que es un poco más por desinformación que por otra cosa. Sí, Jesús, ¿tú sí, qué sí. opinas? Sí, igual que tú. O sea, los ataques a la Iglesia Católica van a venir, si vienen a cuenta de la guerra, en el propio Occidente, por los mismos que ya nos persiguen dialécticamente, ¿no? Digamos, no va a haber una persecución o no se ve que haya una persecución en la propia Rusia contra los cristianos, ¿no? Y esto va a ser por la incomprensión de las relaciones que tiene la Iglesia Ortodoxa con el Estado ruso. Uno de los temas que a mí me interesa mucho, que podemos discutir un día además, es la relación de la Iglesia con el Estado. Ya no de la Iglesia ortodoxa rusa, sino de la Iglesia en general, ¿no? Y a lo largo de la historia se han desarrollado de muchas maneras. Cuando la Iglesia católica tiene un cisma y una parte de su cuerpo, de su unidad, se separa y se pone por su cuenta, es muy común que el poder político asuma el poder religioso. En este sentido, Putin se está convirtiendo como una especie de líder religioso. El otro Total. día, tengo aquí una cita que pronunció Putin hace unos días, 2 días creo. Sí, hace 2 días, hace 4 días, ante el Parlamento ruso, diciendo que Occidente, bueno, lo leo textualmente, dice, miren lo que Occidente le está haciendo a su propia gente. Están destruyendo familias, identidades culturales y nacionales. El abuso infantil y la pedofilia se anuncian como norma. Los sacerdotes se ven obligados a bendecir matrimonios entre personas del mismo sexo. Cierro comillas. Esto lo dijo Putin ante el Parlamento, ante la Duma, ¿no? El Parlamento ruso. Bueno, a mí no me han obligado a casar a nadie, ¿eh? Para empezar. Yo no, esto es falso, ¿eh? Pero además, fíjate cómo está hablando de valores morales. Un político diciendo, hay que ver, los sacerdotes, bueno, ¿a usted qué le importa lo que los sacerdotes le obliguen o le dejen de obligar, o lo que piensen los sacerdotes o dejen de pensar, ¿no? Pues que por este tipo de declaraciones lo que va a ocurrir es que en Occidente van a decir, mira, Putin lo malo que es cristiano. Vosotros mismos que sois cristianos también pensáis igual, ¿no? Seguro. Y claro, pues esto no lo vamos a poder parar, porque a Putin no lo vamos a poder parar en este sentido. Él va a seguir con este discurso. Yo creo que nos quedamos con eso y desde aquí, desde Christus Vincit, os invitamos a defender lo que nos toca por nuestra parte, defender la libertad de Ucrania y defender nuestros valores contra la guerra, que es muy importante y desligarnos de ello. Si no, como ya he dicho antes, si nos acusan de que nosotros, como ha dicho Jesús, creemos en lo mismo que Putin, negarlo rotundamente. Negarlo rotundamente. Yo creo que nos podemos quedar ya con eso. Terminamos ya porque se nos acaba el tiempo. Y nada, eso. Rezamos mucho y os invito personalmente a que recéis mucho por todas las víctimas. Desde aquí un abrazo inmenso para la familia, que son las que lo pueden llegar a pasar peor. Y nada, que esperemos que esto se acabe pronto. Juan Antonio, ¿algo que decir? Bueno, justamente terminando con esto, esa es nuestra posición y es lo que está en nuestra mano más inmediata, ¿no? La oración. La oración aquí puede sostener muchísimas cosas. El otro día vi en un programa que lo que antes no era demostrable porque se le decía magia, ahora sí se demuestra, cosas como medicina o ciencia. Bueno, pues Total. la oración, decía este hombre, lo decía en otro aspecto, pero vamos, iba por el tema místico, religioso, sobre todo católico en la iglesia. Ahora mismo no se demuestra cómo se puede demostrar la ciencia, pero la oración aquí puede hacer un efecto que ni nosotros mismos somos conscientes, ¿no? Entonces la oración tan importante, personal, en comunidad, por esta intención, ¿no? El Papa nos insiste en la oración y vuelvo a repetirlo como dije al principio, aquí nos da bastante el toque para que las noticias ya esto no sale, en muchos aspectos ya esto no vende, pero el Papa sí que cada 2 por 3 está tocando la campana como diciendo, oye, que esto sigue. Jesús, Lo mismo ¿algo, digo, rezar algo que decir? bueno, yo renuevo mi intención de oración, el Papa lo hace constantemente,
por las víctimas de la guerra y también por la conversión de los que la provocan, que eso también hay que, Eso también es muy hay que importante. mantenerlo, porque no es solo Putin no hace las cosas solo, la guerra nunca la lleva una persona sola a cabo. Todos los que están a su alrededor y están de acuerdo, que vean el daño que están produciendo y que se convierta en su conducta. Estamos en Cuaresma, es el momento de eso, ¿no? Así que Es el momento todos de los eso, total. sacrificios, penitencias que hagamos, lo ofrezcamos por estas intenciones. Pues nada, terminamos aquí nuestro programa de hoy. Seguidnos en todas nuestras redes sociales, que ya sabéis dónde encontrarnos. Abajo en la descripción del capítulo tenéis nuestras redes sociales y nuestra web. Y nada, que seguimos en contacto. Ya os volvemos a repetir, hablando por redes sociales y comentarnos los temas que más os interesan. Y dentro de nuestras capacidades, pues intentaremos llevarlo a cabo. Sin más, un abrazo y feliz semana. Hasta la semana que viene.